Emily Carter tenía 6 años cuando desapareció en el Bosque Nacional Shasta Trinity, al norte de California. Era finales de agosto y el clima era inusualmente estable para esa región montañosa. El cielo estaba despejado, el aire seco y no había señales de tormenta en los pronósticos. Nada indicaba que ese día terminaría convertido en uno de los casos más inquietantes que los guardabosques locales recordarían durante décadas. Emily estaba de excursión con sus padres. No era una caminata larga ni peligrosa. El sendero era ancho, bien marcado y frecuentado por familias. Emily avanzaba unos metros por delante, jugando con un palo, deteniéndose a observar insectos y piedras brillantes. Su madre la vigilaba constantemente. Su padre se detuvo apenas unos segundos para ajustar la mochila. Cuando volvió a mirar al frente, Emily ya no estaba. No hubo gritos. No hubo sonidos de pasos corriendo. No hubo ramas rompiéndose. Solo un silencio repentino, pesado, antinatural. Los padres comenzaron a llamarla casi de inmediato. Primero con calma, luego con desesperación. Pensaron que se había escondido como un juego, pero pasaron los minutos y no hubo respuesta. El bosque parecía haberse tragado su voz. A los 20 minutos llamaron a emergencias. En menos de una hora, el área estaba llena de guardabosques, voluntarios y personal de rescate. Se cerraron accesos, se establecieron perímetros y comenzaron las búsquedas sistemáticas. Trajeron perros especializados en rastreo de menores. Uno de ellos, un pastor belga con más de 40 casos exitosos, comenzó a seguir el rastro de Emily desde el punto exacto donde había sido vista por última vez. El perro avanzó con seguridad, sin dudar, internándose en una zona cada vez más densa del bosque. Durante varios minutos, el rastro fue claro, hasta que no lo fue. A exactamente 300 metros del sendero principal, el perro se detuvo en seco. No empezó a girar en círculos. No se confundió. Simplemente se frenó. Levantó la cabeza, olfateó el aire y retrocedió 2 pasos. Luego se negó a avanzar. El adiestrador intentó insistir. El perro se sentó, tenso, con las orejas erguidas, mirando hacia la espesura. El rastro no se debilitaba. No se dispersaba. Simplemente terminaba. Ese punto fue revisado durante horas. No había ríos cercanos. No había barrancos. No había árboles huecos, cuevas ni senderos ocultos. Nada que explicara cómo una niña pequeña podía desaparecer allí sin dejar rastro. La búsqueda se extendió durante 5 días completos. El clima no empeoró. No llovió. No hubo vientos fuertes. La temperatura nocturna bajaba, pero no a niveles letales. Sin embargo, cada día que pasaba, las probabilidades de encontrar a Emily con vida disminuían. La zona fue recorrida varias veces. Drones, helicópteros, equipos a pie. Se revisaron lugares imposibles. Aún así, no había señales. Ni ropa, ni huellas, ni restos de comida. La noche del 4.º día ocurrió algo que nunca se incluyó en el informe oficial. Otro perro de búsqueda, un labrador entrenado para rastreo humano, se soltó repentinamente del arnés sin motivo aparente. No estaba asustado. No reaccionó a un ruido. Simplemente corrió hacia el bosque, siguiendo algo que nadie más parecía percibir. Lo buscaron durante horas. Fue encontrado a la mañana siguiente, a varios kilómetros de distancia. Estaba ileso, pero completamente desorientado. No respondió a comandos durante días. Nunca volvió a participar en búsquedas. En el 5.º día, un voluntario pidió revisar una zona que ya había sido recorrida al menos 2 veces. Era un área elevada, difícil de acceder, con terreno irregular y vegetación espesa. No había razones lógicas para que una niña llegara allí sola. Y sin embargo, allí estaba Emily, sentada en el suelo, con las piernas recogidas, mirando hacia el interior del bosque. No lloraba, no gritaba, no parecía asustada. Su expresión era neutra, casi ausente. Su ropa estaba sorprendentemente limpia. No había rasgaduras importantes. Solo los zapatos estaban desgastados, como si hubiera caminado durante horas, incluso días. La distancia era lo más inquietante. Emily fue encontrada a más de 8 kilómetros del lugar donde desapareció. El trayecto incluía pendientes pronunciadas, zonas rocosas y vegetación cerrada. Adultos entrenados tardaban varias horas en recorrerlo. Emily tenía 6 años. Los rescatistas se acercaron lentamente. Cuando uno dijo su nombre, Emily tardó varios segundos en reaccionar.
Giró la cabeza despacio, como si reconociera el sonido pero no el significado. No parecía herida. No estaba deshidratada. No presentaba hipotermia severa. Médicamente, su estado no coincidía con alguien que hubiera pasado 5 noches sola en el bosque. En el hospital habló poco. Respondía con frases simples. Dijo que se había cansado de caminar. Dijo que se había quedado dormida. Dijo que alguien la había ayudado cuando ya no podía seguir. Cuando le preguntaron quién, respondió algo que dejó a todos en silencio. Dijo que no caminaba como ellos. Nada más. Los médicos atribuyeron su estado a shock psicológico. El caso fue cerrado semanas después. Oficialmente, se catalogó como un episodio de desorientación infantil con desenlace favorable. Pero los guardabosques sabían que no encajaba. El rastro que terminaba abruptamente. La distancia imposible. El perro que se negó a avanzar. La zona revisada varias veces. Años después, un guardabosques retirado comentó que ese bosque tenía demasiados casos similares. Niños pequeños. Personas mayores. Excursionistas experimentados. Todos desaparecían en silencio. Todos eran encontrados en lugares ilógicos o nunca eran encontrados. Emily Carter no recuerda nada más. Sus padres sí. Nunca volvieron a hacer senderismo. Nunca volvieron a acampar. Nunca volvieron a entrar en un bosque. Y el Bosque Nacional Shasta Trinity sigue ahí, tranquilo, silencioso, esperando. Nunca sigas la voz en el bosque. El guardabosques Daniel H. Lewis llevaba 12 años trabajando en el Bosque Nacional de Clearwater, en Idaho. Conocía cada sendero, cada arroyo estacional y cada punto donde los excursionistas solían perderse. Había participado en rescates complicados, encontrado cuerpos después de semanas y pasado noches enteras patrullando zonas donde nadie más quería entrar. Pero nunca había tenido miedo del bosque. Hasta el caso de Lily Morgan. Lily tenía 7 años y había llegado al parque con su padre un sábado por la mañana. El plan era simple, una caminata corta hasta un mirador natural, almuerzo y regreso antes del atardecer. El sendero estaba bien marcado, con tránsito frecuente y sin antecedentes graves. A las 14:18, el padre llamó a emergencias desde un punto del sendero. Su hija había desaparecido. Según su relato, Lily caminaba unos metros adelante. Se detuvo, giró la cabeza y dijo algo que él no escuchó bien. Luego se internó entre los árboles, apenas unos pasos fuera del camino. Cuando el padre llegó al lugar, ella ya no estaba. Daniel fue uno de los primeros en llegar. El clima era estable, sin viento fuerte, sin lluvia. El suelo estaba blando, ideal para encontrar huellas. Y aún así, no había nada. Ni pisadas, ni ramas rotas, ni marcas de arrastre. A las 2 horas se activó el operativo completo. El equipo K9 llegó antes del anochecer. El perro, una hembra de labrador llamada Nova, tomó el olor de Lily sin problema. Avanzó con decisión, hasta que se detuvo. El rastro no se perdía. Se cortaba. Como si la niña hubiera caminado hasta cierto punto y luego hubiera dejado de estar allí. Nova empezó a rodear el área, confundida. El manejador intentó reubicarla varias veces. En cada intento, el resultado era el mismo. El rastro aparecía, avanzaba unos metros y se extinguía. Al caer la noche, Daniel decidió patrullar una zona más profunda del bosque, acompañado por Nova y otro guardabosques. No era protocolo, pero algo no le cerraba. A unos 500 metros del sendero principal, Nova volvió a reaccionar. Esta vez no siguió el rastro. Levantó la cabeza y comenzó a mirar entre los árboles. Gruñó. Daniel apuntó la linterna hacia donde el perro observaba. No vio a nadie. Solo troncos, sombras y una densidad antinatural de silencio. No había insectos. No había aves nocturnas. Entonces lo escucharon. Una voz. Débil. Lejana. Era la voz de una niña. Decía papá. El otro guardabosques dio un paso adelante de inmediato. Daniel lo detuvo de un brazo. La voz volvió a escucharse. Esta vez más clara. Pero provenía de una dirección distinta. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La voz sonaba correcta, pero algo en el tono no encajaba. No había miedo. No había urgencia. Era plana. Repetitiva. Nova comenzó a retroceder, tirando de la correa. La voz volvió a escucharse una tercera vez.
Ahora parecía venir desde atrás de ellos. Daniel ordenó retirarse. Esa noche, la búsqueda se suspendió temporalmente. Al día siguiente, se sumaron más equipos. Drones térmicos, helicópteros, voluntarios. Nada. Sin embargo, varios participantes comenzaron a reportar lo mismo: voces, llamados, sonidos familiares que los invitaban a alejarse del grupo. Un voluntario juró haber escuchado a su esposa, a pesar de que ella estaba en otra ciudad. Otro afirmó haber visto a una niña parada entre los árboles, inmóvil, observándolo. Cuando parpadeó, ya no estaba. Al tercer día, Nova encontró algo. Era una media infantil. Estaba seca, limpia, doblada con cuidado sobre una piedra plana, en una zona que ya había sido revisada 2 veces. Daniel se arrodilló frente al hallazgo. No había huellas alrededor. No había olor humano reciente. Solo el silencio. Esa misma tarde, uno de los drones captó una imagen extraña, una figura alargada, de temperatura irregular, moviéndose lentamente entre los árboles. No caminaba como un humano. No corría como un animal. Cuando el equipo llegó al punto, no había nada. Esa noche, Daniel decidió regresar solo al lugar donde habían escuchado la voz por primera vez. No informó a nadie. Caminó durante casi 1 hora. El bosque parecía distinto, más cerrado, más oscuro, como si las distancias no coincidieran. Entonces la escuchó. «Señor, estoy acá». Era Lily. Daniel giró lentamente. La linterna iluminó una figura pequeña, de espaldas, con una campera clara. La niña estaba parada a pocos metros, inmóvil. Daniel dio un paso. La figura inclinó la cabeza de una forma antinatural. Y habló otra vez. Pero ya no con voz de niña. Daniel retrocedió. El aire se volvió denso. El sonido del bosque desapareció por completo. No recuerda cómo volvió a la base. Solo recuerda que, al amanecer, estaba sentado en su vehículo, temblando, con Nova acurrucada en el asiento trasero, gimiendo. La búsqueda se cerró una semana después. Lily Morgan nunca fue encontrada. Daniel pidió el traslado al mes siguiente. Antes de irse, dejó una nota interna que fue archivada y nunca hecha pública. Decía una sola frase: «En ese bosque, algo aprende a imitar lo que amamos». El hombre oso de la pared norte. Escalo desde los 19 años. He subido paredes en Colorado, Utah, Montana y Canadá. He pasado noches colgado de un arnés, soportado tormentas eléctricas a mitad de una vía y descendido con hipotermia sin perder la cabeza. No soy un principiante ni alguien que se impresione fácilmente. Por eso lo que vi en la pared norte del monte Great Wolf no tiene explicación lógica. El Great Wolf está en el estado de Washington, dentro de una zona poco transitada, lejos de rutas populares y sin señal. No es una montaña famosa. No aparece en listas de turismo ni en guías para principiantes. Precisamente por eso la elegí. Iba solo. La ruta que planeaba hacer era técnica, pero nada fuera de mi nivel. Una pared de granito gris, casi vertical, con secciones de fisura y repisas naturales. Calculé 2 días, ascenso, vivac y descenso por la cara opuesta. La primera jornada fue normal. El clima estable, la roca firme. Alcancé una repisa amplia a unos 800 metros de altura y monté el vivac. Desde ahí se veía el valle entero, cubierto de bosque espeso. Esa noche fue cuando escuché el primer sonido. No fue un rugido. Fue algo parecido a una respiración profunda, lenta, demasiado grande para un animal normal. Venía desde más arriba de la pared, no desde el bosque. Pensé en un oso negro moviéndose por alguna repisa superior. No sería la primera vez. Guardé la comida en el contenedor, aseguré todo y traté de dormir. Pero el sonido volvió. Esta vez acompañado de pasos. Pesados. Rítmicos. No desordenados como los de un animal. Al amanecer continué el ascenso. A medida que subía, empecé a notar marcas extrañas en la roca. No eran grietas naturales. Eran arañazos profundos, paralelos, como si algo hubiera clavado dedos enormes en el granito. A más de 1000 metros encontré algo que me hizo detenerme. Un mechón de pelo oscuro, grueso, atrapado en una fisura. No era pelo de oso. Lo sé porque he visto pelo de oso antes. Esto era más largo, más áspero, con un olor fuerte, casi metálico. Seguí subiendo.
A media tarde alcancé una sección que no figuraba en los mapas, una cornisa amplia, casi una terraza natural. Había restos allí, huesos, no de animales pequeños, costillas grandes, fragmentos de lo que parecía un alce. Todo estaba quebrado de una forma extraña, como si hubieran sido partidos con fuerza bruta, no con mordidas. Entonces lo vi. Estaba de pie en la pared, a unos 30 metros más arriba. No colgado, no trepando, parado. Su cuerpo era masivo, cubierto de pelo oscuro, pero con proporciones humanas. Los brazos eran demasiado largos, el torso ancho, las piernas dobladas de una forma que no correspondía a un oso normal. Tenía la cabeza baja, olfateando la roca. Cuando levantó la cara, vi los ojos. No eran animales, eran ojos conscientes. Me observó durante varios segundos. No mostró agresividad, tampoco curiosidad. Era como si estuviera evaluándome. Luego hizo algo que todavía me cuesta escribir. Se irguió completamente y apoyó una mano con dedos, en la pared, comenzando a descender hacia mí. No escalaba como un humano, ni como un animal. Se desplazaba usando fuerza pura, agarrándose de la roca como si la gravedad no le importara. El sonido de sus movimientos era seco, piedra contra piedra. Me quedé inmóvil. Cuando estuvo a unos 10 metros, se detuvo, inclinó la cabeza, aspiró el aire y emitió un sonido grave, profundo, vibrante. No era un gruñido, era una vocalización. Sentí el pecho vibrar. Después giró el cuerpo y se movió lateralmente por la pared hasta desaparecer detrás de una arista. No lo seguí. Esa noche no dormí. Desde el vivac escuché pasos moviéndose alrededor de la montaña. No siempre visibles. A veces solo el sonido de roca desprendiéndose suavemente. Al amanecer decidí descender por la ruta más rápida, aunque no era la planeada. Mientras bajaba, sentí que me observaban. No desde un solo punto, desde varios. En una sección baja de la pared, encontré huellas en una repisa húmeda. Eran enormes, con forma humanoide, pero con garras marcadas. Antes de llegar al bosque, escuché el último sonido. Detrás mío, muy cerca. No me giré. Cuando finalmente salí del área y llegué a mi vehículo, noté algo más. El contenedor de comida, que había dejado colgado a más de 3 metros del suelo la noche anterior, estaba en el suelo. Intacto, abierto, vacío. No había señales de lucha, ni marcas de dientes. Solo una huella grande, profunda, perfectamente marcada en la tierra frente a él. No denuncié el incidente. No publiqué fotos. Solo dejé de escalar solo. Y nunca volví al Grajwolf. Porque entendí algo muy claro. Esa montaña no estaba deshabitada. Yo era el intruso. Diario del guardabosques Elías Rowe. Me llamo Elías Rowe. Soy guardabosques desde hace 17 años. Si alguien encuentra este cuaderno, quiero que quede claro que no lo escribí para asustar a nadie. Lo escribí porque, después de cierto punto, necesitaba dejar constancia de lo que estaba pasando en este parque. Trabajo en el Bosque Nacional de Coldwater, al norte de Idaho. Es un territorio grande, denso, montañoso, con zonas que no reciben visitantes desde hace décadas. No es un parque famoso. No tiene rutas turísticas ni miradores populares. La mayoría de las personas que entran aquí son cazadores, excursionistas experimentados o gente que busca estar sola. Hasta hace 3 años, mi trabajo era rutinario. Patrullajes, rescates menores, turistas perdidos que siempre aparecían cerca del agua, gente que subestimaba el clima. Nada fuera de lo normal. Eso cambió en otoño. Entrada de diario 12 de septiembre. Primer aviso extraño del mes. Un hombre de 62 años, excursionista experimentado, desaparecido desde hace 2 días. Última ubicación conocida, Sendero El Krill. Terreno sencillo, clima estable. Encontramos su mochila intacta, apoyada contra un árbol, a menos de 2 kilómetros del inicio del sendero. Dentro estaban su comida, su GPS, su radio. No había señales de lucha ni rastros claros alrededor. Lo extraño, sus botas estaban al lado de la mochila, bien colocadas, como si se las hubiera quitado voluntariamente. El hombre apareció 5 días después, a más de 15 kilómetros de allí, en una zona de barrancos casi inaccesible. Estaba vivo. No recordaba cómo había llegado hasta ahí.
No quiso hablar con nadie. Pidió que lo sacaran del bosque y no volvió a mencionar el tema. Yo pensé que era un caso aislado. Me equivoqué. Entrada de diario 3 de octubre. Segundo caso similar. Mujer de 34 años, fotógrafa de naturaleza. Desaparecida durante una caminata corta. La encontramos sentada en una roca, completamente deshidratada, pero sin heridas. Estaba a menos de 1 kilómetro de su punto inicial. Decía que había estado siguiendo a alguien entre los árboles. No un animal. Alguien. Empecé a notar patrones. Las desapariciones no ocurrían al azar. Siempre eran personas solas. Siempre en zonas boscosas cerradas. Siempre cerca de agua, aunque el agua nunca aparecía en los informes iniciales. Y siempre, siempre, había silencio. No el silencio normal del bosque. Un silencio total. Sin insectos. Sin aves. Nada. Entrada de diario 21 de octubre. Hoy recorrí la zona norte del parque. Encontré algo que no figura en los mapas. Un claro. No natural. Los árboles estaban doblados hacia afuera, como si algo grande hubiera pasado por el centro. No había troncos rotos. No había huellas claras. Pero el suelo estaba hundido. Como si algo pesado hubiera estado allí durante mucho tiempo. Me quedé más de lo debido. Tuve la sensación de estar siendo observado. Después de ese día, comencé a escuchar cosas durante mis patrullajes. Mi nombre, no gritado, susurrado, siempre desde lejos. Una vez respondí, no volví a hacerlo. Entrada de diario 9 de noviembre. Desaparición de un niño. 8 años. Excursión familiar. Se separó del grupo durante menos de 5 minutos. Lo encontramos al amanecer. Estaba de pie, mirando un árbol. No lloraba. No reaccionaba. Cuando su madre lo abrazó, el niño dijo una sola frase. Me dijeron que me quedara quieto. No quiso explicar quién. Las autoridades empezaron a presionarnos para cerrar sectores del parque. Yo recomendé hacerlo. No me escucharon. Las desapariciones continuaron. Entrada de diario 2 de diciembre. Algo sigue mis patrullajes. No lo veo. Lo siento. Cuando me detengo, el bosque se queda inmóvil. Cuando camino, escucho pasos que no coinciden con los míos. Hoy encontré marcas en un árbol. No eran garras. No eran herramientas. Eran impresiones de manos. Demasiado grandes. Empecé a dormir mal. Soñaba con el bosque respirando. Con árboles inclinándose. Con voces que no salían de bocas. Entrada de diario 17 de enero. Hallazgo grave. Encontramos restos humanos en una zona que ya habíamos rastreado 3 veces. No estaban enterrados. Estaban colocados. Huesos alineados. Cráneo mirando hacia el sendero. No había marcas de animales. El forense no quiso escribir su opinión en el informe. Me la dijo en voz baja. Esto no lo hizo nada que conozcamos. Esa noche recibí una llamada por radio. Venía desde una frecuencia muerta. Mi propia voz. Diciendo mi nombre. Entrada de diario 1 de febrero. Hoy encontré una cabaña abandonada que no figura en ningún registro. Dentro había cuadernos viejos. Diarios. Guardabosques anteriores. Algunos escritos hace más de 50 años. Todos hablaban de lo mismo. Personas que se desvanecían. Silencio. Voces que imitaban humanos. Algo que no cazaba animales. Cazaba atención. El último diario terminaba abruptamente. La última frase decía, no le sigas la voz. Entrada de diario 18 de febrero. Estoy seguro de que el bosque no está vacío. No es una criatura. No es un animal. Es algo que entiende, que observa, que aprende, y ahora sabe quién soy. La última desaparición fue ayer. Un guardabosques, mi compañero, entró a patrullar y nunca regresó. Encontramos su radio encendida, transmitiendo silencio. Última entrada 19 de febrero. Si estás leyendo esto, es porque no regresé. No me busquen. No entren al bosque cuando esté callado. No sigan voces. No crean que están solos. El parque no está embrujado. Está ocupado. Y no quiere que nadie más lo sepa. Me llamo Marianne Holt.
Durante 12 años fui investigadora independiente de fenómenos anómalos relacionados con desapariciones en áreas naturales de Estados Unidos y Canadá. No trabajo para el gobierno. No pertenezco a ninguna organización paranormal. Mi interés comenzó después de que mi hermano desapareciera en un bosque estatal de Oregón en 2011. Nunca lo encontramos. Lo que sí encontré, con el paso de los años, fueron patrones que nadie quería documentar oficialmente. Relatos que se repetían en distintos estados, en diferentes décadas, contados por personas que nunca se conocieron entre sí. Uno de esos patrones aparece una y otra vez. Escaleras. Escaleras en medio del bosque. La primera vez que escuché el relato pensé que se trataba de una broma interna entre guardabosques. Algo así como una leyenda urbana para asustar a los nuevos. Pero el testimonio vino de un hombre que no tenía ningún interés en contar historias. Era rescatista voluntario en Montana. Me dijo que durante una búsqueda nocturna, a unos 6 kilómetros del sendero más cercano, se toparon con una escalera de madera blanca, perfectamente intacta, apoyada contra nada. No había cabañas. No había ruinas. No había restos de construcción. Solo la escalera. Cuando preguntó por radio si alguien más la veía, hubo silencio. Luego, el supervisor le ordenó que se alejara de inmediato y no la mencionara en el informe. Eso fue lo que me llamó la atención. No la escalera. El silencio. Con el tiempo, recopilé más de 130 testimonios relacionados con escaleras similares. Algunas de metal, otras de madera, algunas alfombradas, otras quemadas, pero todas compartían las mismas características. No conducían a ningún lugar. No estaban deterioradas. Siempre aparecían en zonas de bosque profundo. Y siempre, quien se acercaba demasiado, experimentaba algo extraño. Una mujer de California me contó que, al tocar una de ellas, perdió la noción del tiempo. Para ella pasaron minutos. Para su grupo de senderismo, habían pasado casi 6 horas. Un cazador de Michigan dijo que al mirar hacia arriba de la escalera, sintió que el bosque se alejaba, como si estuviera observando el mundo desde muy lejos. Un guardabosques jubilado me confesó, bajo anonimato, que existía una regla no escrita. Si encontrás una escalera, te vas. Sin marcarla. Sin reportarla. Sin volver. Pero no todos obedecieron. Y ahí empiezan los relatos que no figuran en ningún registro oficial. Uno de los casos más perturbadores ocurrió en Washington. Un joven excursionista decidió subir una escalera corta, de no más de 10 peldaños. Sus amigos lo vieron subir. Nunca lo vieron bajar. Cuando llegaron al lugar, la escalera seguía ahí. Él no. No hubo rastro. No hubo señales de caída. Solo un silencio absoluto alrededor. A medida que investigaba las escaleras, empecé a encontrar otros relatos asociados. Personas que escuchaban su nombre desde lo profundo del bosque. Sombras que se movían sin sonido. Zonas donde la brújula giraba sin control. Y algo más. Encuentros. Un hombre de Colorado me contó que, después de encontrar una escalera cubierta de musgo, comenzó a notar figuras entre los árboles. No claramente humanas. No animales. Siluetas que parecían observar sin moverse. Decía que cada vez que parpadeaba, estaban un poco más cerca. Nunca volvió a acampar. Otro testimonio, de una mujer en Maine, hablaba de un encuentro con alguien que imitaba perfectamente la voz de su esposo. La voz venía desde una zona donde había visto una escalera días antes. Cuando se dio cuenta de que su esposo estaba dormido en la carpa, entendió que la voz no era humana. Con el tiempo, empecé a notar algo inquietante. Las escaleras no siempre estaban ahí. Aparecían y desaparecían. Algunos testigos juraban haber regresado al mismo punto exacto y no encontrar absolutamente nada. Otros aseguraban que, después de ignorar una escalera, comenzaban a tener sueños recurrentes con bosques imposibles, escaleras interminables y voces que pedían ayuda. Mi investigación tomó un giro personal cuando empecé a tener experiencias propias. Durante un viaje a un bosque nacional en Utah, encontré una escalera de metal oxidado, de estilo industrial. Estaba fría al tacto, a pesar del calor del día. El bosque alrededor estaba completamente en silencio. No sentí miedo. Sentí curiosidad. Eso fue lo más aterrador. No la subí, pero esa noche soñé que lo hacía. Soñé que cada peldaño me alejaba del sonido del mundo. Que arriba no había cielo, sino un bosque diferente. Más oscuro, más antiguo. Al despertar, tenía barro en las botas.
Empecé a entender algo que ningún informe decía explícitamente. Las escaleras no eran restos de nada. No eran estructuras abandonadas. Eran puntos de acceso. Algunas culturas indígenas tienen relatos antiguos sobre lugares de paso en los bosques. Zonas donde el mundo no es sólido. Donde lo que observa puede cruzar si se le presta atención. Las escaleras encajan demasiado bien en esas descripciones. Uno de los últimos testimonios que recopilé fue de un guardabosques en Alaska. Dijo que, durante una patrulla aérea, vio una escalera blanca desde el helicóptero. Al marcar la ubicación y regresar al día siguiente, no había nada. Pero esa noche, alguien golpeó la puerta de su cabaña. 3 golpes. Lentos. Cuando abrió, no había nadie. Solo huellas. Que se detenían frente a una escalera que no estaba ahí la noche anterior. Después de publicar un informe preliminar, recibí advertencias. Correos anónimos. Llamadas sin nadie del otro lado. Personas diciéndome que dejara de buscar patrones donde no los había. Pero los patrones seguían ahí. Y algo más empezó a suceder. Las escaleras comenzaron a aparecer cerca de mí. La última vez fue en un bosque estatal de Oregón. El mismo estado donde desapareció mi hermano. La escalera era de madera clara. Exactamente igual a la que él había descrito en su último mensaje de voz. No subí. No toqué. Me alejé. Pero desde entonces, sueño con peldaños que no terminan, con bosques que respiran, con voces que suenan como personas que amo. No sé qué son las escaleras, no sé quién las pone, pero sé esto, no están destinadas a nosotros. Y si alguien encuentra una en medio del bosque, mi recomendación es simple: no la ignores, pero tampoco la sigas, porque algo, desde algún lugar que no entendemos, está esperando que alguien más decida subir. El niño que regresó, pero no recordaba haber vuelto. El 14 de octubre de 2018, el Parque Nacional de Bitterroot, en Montana, cerró más temprano de lo habitual por un frente frío inesperado. Aún así, la familia Harper decidió completar una caminata corta antes del anochecer. No era un sendero difícil, apenas 5 kilómetros ida y vuelta, bien señalizado y frecuentado por turistas. Su hijo Ethan, de 6 años, caminaba unos pasos delante de ellos, jugando a saltar piedras y señalando ardillas entre los árboles. En algún punto del trayecto, mientras el padre se agachaba para ajustar su mochila y la madre revisaba el teléfono buscando señal, Ethan dejó de verse. No hubo gritos. No hubo ruido. Simplemente ya no estaba. Al principio pensaron que se había adelantado unos metros. Luego 10. Luego 20. El sendero seguía recto y despejado, sin bifurcaciones cercanas. Lo llamaron por su nombre. Nada. El silencio del bosque se volvió espeso, antinatural. A los 15 minutos llamaron a los guardabosques. El operativo de búsqueda comenzó de inmediato. Lo extraño fue que no encontraron absolutamente ningún rastro. Ni huellas, ni marcas en el suelo, ni ramas rotas. Ethan llevaba botas nuevas, suelas duras, imposibles de no dejar señal en el barro húmedo del otoño. Los perros de búsqueda tomaron una prenda con su olor, avanzaron unos pocos metros, y se detuvieron. Uno de ellos comenzó a gemir. El otro se sentó y se negó a continuar. Los guardabosques marcaron el punto exacto donde el niño fue visto por última vez. El rastro terminaba ahí, como si Ethan hubiera sido levantado del suelo. Durante 6 horas, equipos recorrieron el área en círculos concéntricos. Usaron drones térmicos. Revisaron barrancos, cuevas, cursos de agua. No encontraron nada. El clima empeoró. La temperatura cayó por debajo de 0. Las probabilidades de encontrar al niño con vida disminuían rápidamente. Y entonces, a las 2:17 de la madrugada, ocurrió algo que nadie pudo explicar. Ethan apareció. Estaba sentado tranquilamente sobre una roca, a menos de 500 metros del punto inicial. Limpio, seco, sin rasguños, sin señales de hipotermia. Vestía la misma ropa, pero no estaba mojada ni sucia. Cuando un guardabosques se acercó, el niño levantó la vista y sonrió, como si nada hubiera pasado. No lloraba. No parecía asustado. No preguntó por sus padres. Solo dijo una frase: «Ya puedo volver ahora». Los médicos lo revisaron esa misma noche. No tenía hambre. No tenía sed. No mostraba signos de haber pasado horas expuesto al frío.
Su ritmo cardíaco era normal. Demasiado normal. Cuando le preguntaron dónde había estado, Isen respondió con calma que había estado caminando, pero no supo decir dónde. Lo más inquietante vino después. Isen no recordaba haber regresado. Para él, el tiempo se había detenido. Decía que había pasado solo un ratito desde que dejó de ver a sus padres. No podía explicar por qué era de noche. No podía explicar por qué todos parecían tan alterados. Cuando le preguntaron cómo sobrevivió al frío, respondió algo que dejó a los adultos en silencio. No hacía frío ahí. Durante las semanas siguientes, Isen comenzó a decir cosas extrañas. Describía árboles que no existían en el parque. Hablaba de un bosque más denso, más oscuro, donde los sonidos no rebotaban igual. Decía que había escuchado pasos que no eran de animales, y que alguien lo observaba desde lejos, sin acercarse nunca. Sus padres pensaron que eran sueños, estrés, trauma, hasta que Isen empezó a dibujar. Todos sus dibujos mostraban lo mismo, figuras altas entre los árboles, sin rostro definido, observando desde la distancia. En algunos dibujos, Isen se dibujaba a sí mismo caminando junto a ellas. En otros, aparecía solo, parado frente a algo que parecía una grieta oscura entre los troncos. Un psicólogo infantil sugirió que podía tratarse de una disociación, un mecanismo de defensa, pero no pudo explicar por qué Isen usaba palabras que nunca había aprendido. Hablaba de direcciones sin puntos cardinales. Decía cosas como más allá del sonido o donde el bosque se dobla. 3 meses después, un excursionista desapareció en la misma zona. El patrón fue idéntico. Sin rastro, sin huellas. Los perros se negaron a avanzar. La diferencia fue que esta vez, Isen despertó gritando la misma noche de la desaparición. Dijo que alguien estaba intentando volver. Cuando los padres pidieron explicaciones, Isen solo repitió una frase, una y otra vez. Ellos creen que todavía soy de allá. Desde entonces, los guardabosques evitaron cerrar oficialmente el caso como resuelto. En los informes internos, el expediente figura como desaparición con retorno no explicado. No es el único caso similar en parques de Estados Unidos, ni el más inquietante, porque hay algo que se repite en todos ellos. Los niños que regresan nunca parecen aliviados, parecen devueltos. Y siempre, absolutamente siempre, hablan de un lugar al que no se puede volver voluntariamente, un lugar que no está en ningún mapa. La zona donde los perros de búsqueda se niegan a entrar. El primer informe se registró en el Parque Nacional de Shasta Trinity, al norte de California. Un excursionista experimentado desapareció durante una caminata de un solo día. El sendero era conocido, corto y con buena señalización. No había tormentas, ni derrumbes, ni animales reportados en la zona. Simplemente no regresó. Cuando los guardabosques iniciaron el operativo de búsqueda, algo llamó la atención desde el principio. Los perros entrenados para rastreo avanzaron con normalidad durante los primeros kilómetros. Detectaron el olor, siguieron el rastro sin problemas, hasta llegar a un punto específico del bosque. Allí, todos reaccionaron igual. Se detuvieron en seco. Uno comenzó a jadear de forma agitada. Otro retrocedió con la cola entre las patas. Un tercero se negó a avanzar, incluso cuando su guía intentó forzarlo. Ninguno cruzó esa línea invisible entre los árboles. Los guías anotaron el comportamiento como resistencia inusual. El rastro terminaba allí. No había huellas que continuaran. No había señales de lucha. No había sangre. El terreno era blando, cubierto de hojas húmedas, imposible que alguien caminara sin dejar marca. Sin embargo, más allá de ese punto, el suelo parecía intacto. Decidieron continuar sin los perros. A medida que los rescatistas avanzaban, comenzaron a notar algo difícil de describir. El bosque se volvía más silencioso. No un silencio normal, sino uno profundo, como si los sonidos no viajaran igual. Las radios empezaron a fallar. No por interferencia, sino por retraso. Las voces llegaban con segundos de diferencia, distorsionadas, como si el espacio estuviera mal calibrado. Uno de los rescatistas reportó escuchar pasos paralelos al grupo. No ramas rompiéndose, no animales. Pasos humanos. Cuando se detuvieron para escuchar mejor, los pasos también se detuvieron. Nadie vio nada. El líder del operativo marcó la zona como área de anomalía y ordenó avanzar con cautela.
Fue entonces cuando encontraron la mochila del desaparecido. Estaba apoyada contra un árbol, limpia, seca, como si hubiera sido colocada allí intencionalmente. Dentro estaban el teléfono, la billetera y la comida. El GPS indicaba que el dispositivo había dejado de moverse exactamente en ese punto. No había cuerpo, ni rastro de que alguien hubiera salido de allí. Esa noche, uno de los rescatistas escribió en su informe personal que tuvo la sensación constante de estar siendo observado desde distintos ángulos al mismo tiempo. No desde un solo lugar, sino desde todo el bosque. Dijo que no era una presencia agresiva, sino paciente, como si esperara. En los meses siguientes, otros 3 casos ocurrieron en la misma área general. Siempre solos, siempre experimentados, siempre sin explicación, y siempre con el mismo patrón: los perros no entraban. Un adiestrador externo fue convocado para evaluar a los animales. Confirmó que no había trauma previo ni fallas en el entrenamiento. Según él, los perros no estaban asustados. Estaban rechazando algo. Durante el último operativo documentado, uno de los guías decidió avanzar solo unos metros más allá del punto donde los perros se detenían. Llevaba una cámara corporal encendida. El video muestra apenas 2 minutos de grabación antes de que la señal se degrade. En ese tiempo, el guía dice sentir una presión en los oídos y dificultad para orientarse, como si el bosque se hubiera reorganizado. Luego, la cámara se apaga. El guía reapareció 3 horas después, a menos de 100 metros del campamento base. Estaba desorientado, con la ropa intacta, pero incapaz de explicar dónde había estado. No recordaba haber caminado. No recordaba haberse detenido. Solo repetía que el lugar no quería que siguiera. Desde entonces, el área fue discretamente marcada como zona restringida, sin explicación pública. En los mapas oficiales no figura nada especial. Para los visitantes, es solo bosque. Pero entre los rescatistas, la zona tiene otro nombre. El lugar donde el rastro termina. Y donde incluso los perros saben que no deben entrar. Vivo en lo profundo del bosque desde hace más de 20 años. No soy un ermitaño ni alguien que huya de la gente, simplemente elegí este lugar porque necesitaba silencio. Mi cabaña está a más de 30 kilómetros del pueblo más cercano, sin caminos pavimentados, sin vecinos, sin señal de celular. Solo árboles, montañas y una línea eléctrica vieja que a veces funciona y a veces no. Aprendí a leer el bosque como otros leen el clima. Sé cuándo va a nevar antes de que caiga el primer copo. Sé cuando un puma anda cerca aunque no lo vea. Y sé cuando algo no está bien, incluso si no puedo explicarlo. Todo empezó con las luces. La primera vez pensé que era un helicóptero. Una luz blanca, alta, moviéndose lento entre las copas de los árboles. Pero no hacía ruido. Ninguno. Ni viento, ni hélices, ni vibración. Se detuvo en el aire durante varios segundos y luego desapareció, no alejándose, sino apagándose, como si alguien hubiera cerrado un interruptor. Esa noche, los animales cambiaron. Mis gallinas, que normalmente se alborotan con cualquier cosa, se quedaron completamente quietas. El perro, que siempre duerme afuera, se negó a salir de la cabaña. Se metió debajo de la mesa y no quiso moverse. Temblaba, pero no como cuando hay tormenta. Era otra cosa. Los días siguientes noté que los ciervos dejaron de pasar por el claro. Los conejos desaparecieron. Incluso los insectos parecían menos activos. El bosque se volvió extraño, como si hubiera zonas donde la vida evitaba estar. Una semana después, las luces regresaron. Esta vez fueron varias. 3, tal vez 4. Se movían de forma errática, subían y bajaban entre los árboles sin tocarlos, como si conocieran el terreno mejor que cualquier humano. Cambiaban de color lentamente, del blanco al azul, del azul a un tono rojizo muy tenue. Salí con una linterna, sin saber por qué. Tal vez curiosidad, tal vez estupidez. Apenas di unos pasos fuera de la cabaña, todas las luces se detuvieron al mismo tiempo. Sentí algo que no había sentido nunca, la certeza absoluta de que estaba siendo observado. No mirado desde un punto fijo, sino desde arriba, desde los costados, desde lugares que mis ojos no podían enfocar. El aire se sentía más pesado, como antes de una tormenta eléctrica, pero el cielo estaba despejado. El perro empezó a gemir. Las luces se movieron de nuevo, pero esta vez descendieron un poco. No tocaban el suelo, flotaban a unos metros, iluminando el bosque de una manera antinatural.
Las sombras no caían donde deberían. Los árboles parecían más largos, más delgados, como si la luz no los interpretara bien. Entonces escuché algo. No era una voz. No eran palabras. Era un zumbido grave, rítmico, que sentí más en el pecho que en los oídos. Cada pulso me hacía doler la cabeza. Retrocedí sin darme cuenta y cerré la puerta de la cabaña de golpe. Las luces se quedaron afuera durante horas. Cuando amaneció, todo había vuelto a la normalidad, en apariencia. Pero los animales no. Encontré un ciervo muerto cerca del arroyo. No tenía heridas visibles. No signos de ataque. Simplemente estaba ahí, rígido, con los ojos abiertos y una expresión extraña, como si se hubiera congelado en medio de algo. Los pájaros tardaron días en volver a cantar. Con el tiempo, las luces se hicieron más frecuentes. Siempre de noche. Siempre silenciosas. A veces parecían seguir un patrón, como si patrullaran zonas específicas del bosque. Otras veces se movían de forma caótica, cruzándose entre sí, desapareciendo y reapareciendo más adelante. Una noche, noté algo que me heló la sangre. Las luces no solo se movían, reaccionaban. Cuando yo me desplazaba dentro de la cabaña, algunas parecían ajustarse, reposicionarse, como si supieran exactamente dónde estaba. Apagué todas las luces interiores y me quedé quieto. Afuera, una de las luces descendió lentamente hasta quedar a la altura de las ventanas. No iluminaba hacia adentro, iluminaba alrededor, como si estuviera midiendo el lugar. Después de eso, los animales comenzaron a comportarse de formas que no había visto jamás. Los perros salvajes aullaban durante horas, no hacia la luna, sino hacia un punto fijo del cielo. Las vacas de un rancho abandonado rompieron la cerca y huyeron monte adentro. Encontré huellas circulares en el barro, no profundas, pero perfectamente definidas, como si algo pesado hubiera estado suspendido justo sobre el suelo. Intenté registrar todo con una cámara. Las grabaciones siempre fallaban. O se cortaban, o aparecían corruptas, o directamente no se guardaban. Una vez, al revisar un video, noté algo que no había visto en el momento: una silueta alta, delgada, apenas visible detrás de una de las luces. No caminaba, se deslizaba. Después de eso, empecé a perder la noción del tiempo. Había noches que juraba haber pasado horas observando el bosque, solo para descubrir que habían pasado minutos. Otras veces, me dormía al atardecer y despertaba con el sol ya alto, con la sensación de que algo había ocurrido, aunque no pudiera recordarlo. Una madrugada, desperté con un olor metálico en el aire. Salí al exterior y vi el claro completamente iluminado. No por luces flotantes, sino por una estructura enorme suspendida sobre los árboles. No tenía forma definida, no era un disco ni un triángulo. Era algo más complejo, como si no estuviera hecho para ser entendido desde este ángulo. El bosque estaba en silencio absoluto. No recuerdo haber entrado de nuevo a la cabaña. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el suelo, con el perro lamiéndome la cara, el sol saliendo y una quemadura leve en el brazo, con un patrón geométrico que no se parecía a nada que conociera. Desde entonces, las luces siguen apareciendo, pero menos. Como si ya hubieran terminado lo que vinieron a hacer. Los animales nunca volvieron del todo. El bosque sigue vivo, pero distinto. Y lo peor no son las luces. Lo peor es que, algunas noches, tengo la sensación de que algo me observa desde dentro del bosque, esperando. Como si supiera que ahora yo también sé. Exploro cuevas desde hace más de 15 años. No soy un improvisado ni alguien que se mete bajo tierra por adrenalina barata. Estudié geología, trabajé con equipos de rescate y aprendí a respetar los lugares donde la luz no llega. Las cuevas no son solo agujeros en la tierra, son sistemas vivos, antiguos, que guardan cosas que la superficie olvidó hace miles de años. Por eso, cuando encontré esa entrada en medio del bosque, supe que no era una cueva común. La descubrí por casualidad, siguiendo a mi perro, Atlas. Un pastor belga entrenado, inteligente, tranquilo. Nunca se alejaba demasiado de mí. Pero ese día, mientras acampábamos en una zona remota de las montañas, Atlas se quedó mirando fijamente un grupo de rocas cubiertas de musgo, como si hubiera escuchado algo que yo no. Entonces olfateó el suelo, y desapareció entre los árboles. Lo seguí pensando que había visto algún animal. A unos 100 metros del campamento encontré una grieta en la ladera. No figuraba en ningún mapa. No había marcas de exploradores, ni señales de derrumbes recientes.
Era una abertura limpia, demasiado regular para ser natural. Atlas estaba dentro. Escuché su respiración y su collar tintinear suavemente, así que entré tras él, encendí mi linterna frontal y marqué la entrada con cinta reflectante. Nunca entró a una cueva sin hacerlo. O al menos, nunca lo había hecho hasta ese momento. Los primeros metros eran normales, roca húmeda, suelo irregular, olor a tierra vieja. Pero cuanto más avanzaba, más extraño se volvía el ambiente. No había insectos, ningún sonido de agua, ningún eco real. Mis pasos parecían absorbidos por las paredes. Atlas se adelantó unos metros, y de repente dejó de responder. Lo llamé por su nombre. Una vez, 2 veces. Nada. Aceleré el paso. El túnel se bifurcaba en formas que no parecían naturales, como si alguien hubiera tallado pasillos deliberadamente. Las paredes tenían vetas brillantes que reflejaban la luz de forma extraña, no como minerales comunes. Entonces escuché algo. Un sonido bajo, constante, como un zumbido eléctrico lejano. No venía de un punto fijo. Parecía envolver todo el espacio. Llamé a Atlas de nuevo, esta vez más fuerte. Mi voz regresó distorsionada, como si alguien la hubiera repetido con un segundo de retraso. Seguí avanzando. Mi reloj dejó de funcionar. La brújula giraba sin sentido. El aire estaba tibio, demasiado tibio para una cueva tan profunda. Empecé a sentir una presión en los oídos, como cuando desciende un avión, pero no estaba bajando. De repente, encontré huellas. Eran las patas de Atlas, pero había algo mal en ellas. La separación era distinta, como si hubiera caminado de una forma antinatural, demasiado recta, como si no hubiera dudado en ningún momento. El túnel se abrió a una cámara enorme. La linterna apenas alcanzaba a iluminar el techo. En el centro había una formación que no supe describir en ese momento. No era roca, no era metal, parecía orgánica, lisa, con patrones geométricos que se movían lentamente, como respirando. El zumbido se intensificó. Escuché a Atlas ladrar, pero no venía de adelante. Venía detrás de mí. Giré de golpe. Vi a mi perro parado en el túnel por donde había venido, mirándome fijo. No se movía, no ladraba, solo me observaba, con los ojos abiertos de par en par. Sentí un alivio inmediato y caminé hacia él. Entonces noté que no respiraba. Su pecho no subía ni bajaba. Y cuando dio un paso hacia mí, sus movimientos eran rígidos, desfasados, como si algo estuviera aprendiendo a moverse dentro de su cuerpo. Me detuve en seco. Detrás de Atlas, la oscuridad parecía deformarse, como si hubiera algo allí que la luz no podía tocar. El zumbido se convirtió en una vibración que sentí en los dientes. Retrocedí lentamente, sin darle la espalda. Atlas inclinó la cabeza, de una forma demasiado humana, y abrió la boca. Pero no salió un ladrido. Salió mi voz, diciendo su nombre. Corrí. No recuerdo el camino de vuelta. Solo recuerdo caer, golpearme, arrastrarme por pasajes que no recordaba haber visto antes. La cueva parecía cambiar. Pasillos que no estaban allí aparecían. Otros desaparecían. Las luces comenzaron a fallar. En un momento, todo se apagó. Cuando recuperé la conciencia, estaba fuera de la cueva. El sol se estaba poniendo. Habían pasado más de 10 horas, aunque para mí habían sido minutos. Atlas estaba acostado a mi lado. Respiraba. Se movía. Era él. Me levanté de un salto y lo revisé entero. No tenía heridas. No parecía asustado. Movía la cola como siempre. Pero cuando lo llamé, tardó unos segundos en reaccionar. Como si el nombre no fuera del todo suyo todavía. Nos fuimos de ese lugar esa misma noche. Nunca volví a marcar la entrada. Nunca la encontré de nuevo. Atlas sigue conmigo. Pero a veces, cuando estamos en silencio, levanta la cabeza y mira fijamente la pared, como si escuchara algo que yo no. Y entonces, por un segundo, el bosque se queda completamente quieto. El guardabosque Aaron Keller conocía ese bosque mejor que nadie. No era una forma de hablar. Llevaba casi 2 décadas patrullando ese parque estatal, había entrenado a la mitad del personal actual y conocía rutas que ni siquiera figuraban en los mapas oficiales. No improvisaba, no se separaba del protocolo y jamás dejaba de reportarse por radio. Por eso, cuando no respondió al chequeo de las 18:40, nadie se alarmó de inmediato, pero tampoco se sintió normal.
Yo estaba de turno en la estación norte cuando el supervisor intentó contactarlo por segunda vez. Nada, solo estática. Aarón había salido temprano para revisar un sector remoto del parque, una zona que colindaba con Bosque Federal y que rara vez recibía visitantes. Era terreno complicado, con desniveles, árboles muy antiguos y zonas donde la señal solía debilitarse. A las 19:30 intentamos de nuevo. Silencio. A las 20, el supervisor activó el protocolo de búsqueda. Éramos 6 guardabosques, 2 rescatistas voluntarios y un oficial del sheriff. Nadie dijo en voz alta lo que todos pensábamos. Si Aarón no respondía, algo estaba muy mal. Su camioneta fue lo primero que encontramos. Estaba exactamente donde debía estar, estacionada de forma prolija al costado del sendero. Las puertas cerradas. Las llaves dentro. Su mochila seguía en el asiento trasero, junto con el equipo básico. No había signos de pelea ni de huida apresurada. Solo faltaba Aarón. El bosque, esa noche, estaba extraño. No en un sentido dramático. No había niebla espesa ni viento fuerte, pero faltaban sonidos. No se escuchaban insectos, ni aves nocturnas, ni el típico crujir constante del entorno. Era como si el área estuviera conteniendo el aliento. Seguimos el recorrido que Aarón debía haber hecho. A unos 500 metros del sendero principal, encontramos su gorra. Estaba apoyada sobre una roca, limpia, sin hojas encima, como si alguien la hubiera colocado allí con cuidado. Eso fue lo primero que realmente nos inquietó. Más adelante hallamos marcas en el suelo. No parecían huellas claras. Eran más bien zonas hundidas, como si algo pesado hubiera pasado, pero sin una forma definida. En algunos puntos había ramas rotas a una altura inusual, demasiado altas para un animal común. Los perros de búsqueda llegaron cerca de la medianoche. Ambos marcaron rastro de inmediato. Avanzaron con decisión, hasta que, de forma simultánea, se detuvieron en el mismo punto. Uno comenzó a retroceder, el otro se sentó y se negó a seguir. Ninguno quiso avanzar más allá de una línea invisible entre los árboles. Los guías intentaron alentarlos. Nada. Era como si el rastro simplemente desapareciera. Seguimos sin los perros. La vegetación se volvió más densa, los árboles más antiguos. La linterna apenas alcanzaba a iluminar el suelo. Fue allí donde encontramos la radio de Aarón. Estaba colgada de una rama, a más de 1,5 metros del suelo. Seguía encendida. Transmitía interferencia constante. Entre el ruido, creímos escuchar algo. No palabras. No una voz clara. Más bien un sonido irregular, como si el micrófono estuviera captando respiración o movimiento cercano. Intentamos comunicarnos. Dijimos su nombre. Repetimos los códigos. No hubo respuesta. En ese momento, uno de los rescatistas dijo que sentía que nos estaban observando. No señaló nada. No gritó. Lo dijo en voz baja, como una observación incómoda. Avanzamos unos metros más. Entonces vimos movimiento entre los árboles. No fue una aparición clara. Fue algo parcial. Una silueta que no terminaba de encajar. Algo grande, pero difícil de definir. Podría haber sido un animal, si no fuera por la forma en que se movía. No corría. No caminaba. Se deslizaba entre los troncos con una lentitud extraña. Iluminamos la zona con las linternas, pero nunca logramos enfocarlo del todo. Cada vez que intentábamos fijar la vista, parecía quedar apenas fuera del haz de luz. Solo se veían fragmentos, una forma alta, una cabeza demasiado inmóvil, patas que parecían doblarse en ángulos incorrectos. No emitía sonido. Lo más inquietante no fue lo que vimos, sino lo que sentimos. Una presión en el pecho. Una sensación de alerta instintiva, como cuando el cuerpo reconoce peligro antes que la mente. Uno de mis compañeros susurró que no parecía un ciervo, pero tampoco otra cosa. No se quedó. Tampoco huyó. Simplemente dejó de estar allí. Cuando el silencio volvió, decidimos retroceder. Ninguno lo dijo en voz alta, pero todos sabíamos que habíamos cruzado un límite que no entendíamos. Encontramos a Aarón al amanecer. Estaba a menos de 1 kilómetro del último punto rastreado. No presentaba heridas visibles. No había señales de lucha, arrastre ni ataque. Su equipo estaba intacto. Su reloj marcaba la hora correcta. El informe oficial habló de desorientación y exposición prolongada, pero había detalles que no encajaban. Sus botas estaban limpias, demasiado limpias para el terreno, y su expresión,
No era de miedo, tampoco de dolor. Era una mirada fija, extrañamente tranquila, como si hubiera estado observando algo hasta el final. Desde ese día, ese sector del parque permanece cerrado. Los animales se evitan la zona. Los sensores de movimiento no registran nada, incluso cuando deberían. Y, en ocasiones, durante patrullas nocturnas, las radios captan interferencias en ese canal específico. No voces, no palabras, solo algo que suena como respiración lejana. Nunca volvimos a buscar respuestas allí. Algunos lugares no esconden algo, algunos lugares aprenden. Gracias por escuchar Relatos de Medianoche.